Este programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy, pero muy buenas noches. El Señor los bendiga y los guarde. Este es su programa Justicia para Todos con Gilmar Tafur y su equipo de profesionales asociados. Y hoy está con nosotros nuestra gran neuropsicóloga, perito forense, doctora Jenny Patricia Orejuela. Doctora Jenny, un abrazo grandote porque traemos una bomba de programa el día de hoy. Sí. Un programa espectacular que va a hacer trascendencia en las familias, en el análisis crítico de la tiranía como un resultado de un cuidado precario. Y hoy vamos a hablar de eso. Y el programa de hoy se llama Cuidado Precario y sus consecuencias en la vida social. Y sin más preámbulos, en esa introducción tan interesante, pues doctora, usted tiene la palabra. Bueno, muy buenas tardes, apreciados televidentes, de nuevo aquí con ustedes. Es un placer estar en este programa que sirve de apoyo social, de apoyo psicológico, de apoyo legal, en todos los ámbitos. Pero además que nos hace pensar, que nos lleva a la reflexión crítica, que nos sumerge en un océano del pensamiento profundo en cuanto a lo que debemos pensar con los parámetros de la sociología, la antropología, la juridicidad y la filosofía. Es un programa para pensar, ponernos a reflexionar. Es algo diferente, no es algo común, no es algo banal, es algo con trascendencia. Doctora, siga. Y no es solamente un programa más, como estaba diciendo el doctor Gilmar, sino que aparte de eso nos enseña cómo comportarnos en la sociedad. Pero vamos a hablar porque últimamente las noticias no son muy buenas. Escuchamos de violencia intrafamiliar, de violencia de padres hacia sus hijos, crímenes, asesinatos. Escuchamos de violencia de los hijos hacia los padres de diferentes formas. Cómo los hijos están cada día levantándose más contra sus propios progenitores de una forma que no lo entendemos. Impresionante, hemos oído noticias de asesinatos de las hijas hacia los padres o secuestros, y los hijos, secuestros. Pero ellos mismos están estafando a sus propias familias. Exactamente, cómo se instrumentaliza ese factor de decadencia en cuanto al cuidado, la falta de cuidado nos está hablando de la decadencia de una sociedad, nos está hablando del maltrato de una institucionalidad que no es capaz de garantizar ni prevenir situaciones de violencia al interior de las familias. Total. Con esa generación de inequidad y de falta de compromiso tanto del Estado, tanto de la sociedad como de los padres, que luego reproducen ese mal en las siguientes generaciones. Pero doctor Gilmar y apreciados televidentes, sí saben que desde la misma, el seno de la familia se gestan posibles sociópatas
personas con la estructura antisocial, que estamos viendo que cada día purulan más. Entonces la gente dice, pero ¿qué es lo que pasa con la sociedad? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ¿sabe qué pasa? Que hemos descuidado y abandonado emocional y no hemos hecho un acompañamiento adecuado con nuestros hijos. Y eso que usted acaba de decir, el abandono emocional no respeta estrato. No, y entonces por ese abandono emocional es que vemos tiranos, vemos hombres y mujeres que ejercen un poder sistemático, arbitrario, soberbio, prepotente, y hacen un daño de unos alcances y unas consecuencias inimaginables, incalculables. El gran tirano, el gran soberbio está allí porque es un precario emocional, porque es un narcisista con déficit de amor, con déficit de atención. Ese no tiene precariedad económica, no. Ese no la tiene, ese por el contrario tiene una propuesta privilegiada de poder hacia el futuro, pero eso se ve manifestado en esa postura, en esa posición arrogante, soberbia, altiva. Las vemos en muchos jueces y magistrados, en muchos políticos, por ejemplo, políticos frustrados. Vimos el caso del doctor Benedetti, nuestro ministro del Interior, cómo insultó a la juez. Uy, no. Cómo la trató, cómo se dirigió a esa justiciera. No tenía que hacerlo. Si había inconformidad, habían unos mecanismos, o existen unos mecanismos legales para manifestarse, para pronunciarse, pero no tenía que hacerlo de la manera que lo hizo. Y entonces eso lo que está mostrando es una precariedad en el cuidado y en la atención del doctor Benedetti desde que era un bebé, desde que era un niño. Y lo condicionaron para el poder, y por eso ejerce el poder con soberbia, ¿y sabe qué es lo con más prepotencia importante? y con arbitrariedad, doctora querida, porque es que a eso hay que ponerle atención. Es que cuando vemos un funcionario arbitrario, cuando vemos una persona que utiliza el poder, que instrumentaliza el poder para saciar y compensar sus carencias, estamos viendo allí ¿a quién? A alguien con una precariedad emocional y afectiva que desde niño no le prestaron la atención debida. Pero ¿sabe qué es lo más importante? Porque no todos los narcisos perversos o las personas con megalomanía pueden tener las mismas características. Hay hombres y mujeres que no saben perder. Entonces, si usted enseña a su niño, parece una broma, pero si desde niño cogen una niña, un niño y le aplauden, lo dejan ganar, lo dejan que hagan todo, tiene todas las condiciones económicas, pero resulta que pueda que los padres lo acompañan, pero de una forma equivocada, porque ese niño o esa niña no sabe perder. Entonces, en el momento en el que las cosas no se le dan, hace lo que sea por él obtener su propio beneficio, sin importar y arrasando absolutamente y lo todo que sea es lo delante. que sea. Sí, son claro. capaces de incendiar Roma. Exacto. Exactamente, son Así. capaces de incendiar Roma únicamente para hacer prevalecer su soberbia, su pretensión. No saben perder. Su arbitrariedad. No conocen esa palabra. Ahora bien, usted hizo una introducción muy interesante. La precariedad en el cuidado, en la sociedad, está generando psicópatas, sociópatas, hombres perversos, hombres dañinos. También lo he visto continuamente en los casos que manejamos, usted lo ha visto en sus diagnósticos, hombres y mujeres que les tocó asumir roles de grande cuando eran pequeños porque sus padres no existían, se ausentaron y sus madres eran pusilánimes o no participaban en la crianza o los abandonaban económica y afectivamente. Esos frutos, esos seres, esos hombres, esas mujeres que vieron esas situaciones, luego se convierten en pequeños monstruos tiranos que destruyen a sus familias, las manipulan, las destruyen sus hogares, sus esposos, sus esposas, y entonces estamos frente a unas carencias terribles. Y otra cosa, ustedes
ustedes saben que algunos papás cuando me cuentan en las consultas y me dicen, doctora, es que yo soy sola con mi hija o con mi hijo, entonces yo cojo a mi hijo y le cuento absolutamente todo lo que ese mal hombre me ha hecho en la vida. Entonces cogen al hijo como si fuera su psicólogo personal. Imagínese un niño o una niña con unas características psicológicas todavía sin culminar, está en proceso de formación su desarrollo psicológico, y que lo coja un adulto, su propio padre o su madre, a decirle, mire lo que me hace este señor, mire lo que me hace esta señora, la carga y el peso psíquico que se genera sobre ese niño que no ha madurado todavía y no sabe cómo responder ante esa situación. Pues de ahí surgen las diferentes situaciones o problemáticas psicológicas, tales como que a futuro, no solamente en la adolescencia plena, porque estoy hablando de niños de 12, 13 años, sino que a los 17 o 20 o 30 o más años, esta persona empiece a sufrir estrés postraumático, ansiedad generalizada, depresión, ideaciones suicidas, comportamientos que son completamente nocivos para sí mismo, ponerse en riesgo, empezar a tener diferentes adicciones por el juego, por la droga, por las mujeres, por el sexo, buscando llenar ese vacío y esa falencia de ese abandono y ese inadecuado acompañamiento que recibió en su infancia. Entonces no cojamos a nuestros hijos como busquen ayuda terapéutica, vayan a la EPS, vayan al CISBEN, los que tienen CISBEN, busquen apoyo en salud mental, pero no cojan a sus hijos para que ellos los escuchen y les devuelvan, y se genera ahí un cambio de roles muy peligroso. Entonces el hijo asume el rol de cuidador del papá. O de la mamá. O de la mamá. Hay mamás que cogen a las hijas y las instrumentalizan, y si se separan del papá, entonces ese tipo es el peor que puede existir en el mundo. Yo he visto los casos. Mamás que cogen a las hijas como si que fueran la terapeuta, las ponen en el pecho y empiezan a llorar. Típico. No. Eso es una manipulación. Manipulan. Y esa manipulación se da desde que son niños, desde que son bebés, claro que sí. Los instrumentalizan como elementos de guerra, como armas de guerra contra el otro. Pero esto tiene consecuencias en la vida familiar y en la vida social. Y en la vida adulta. En la vida adulta, imagínense cuando ese ser precioso, que es un hombrecito o una niña, que debe quererse tanto y protegerse, vaya a construir una familia, pues va a construir también una familia disfuncional. Total. Una familia con carencias, sí, es verdad. Una familia con dolor. Entonces dice uno, qué cosa tan triste. Estamos en una sociedad muy enferma, supremamente enferma, pero todo esto tiene consecuencias para el derecho y para la sanidad mental de la gente, de las generaciones. En el derecho, esos comportamientos de cuidado precario significan hombres en las cárceles, en los panópticos, en los psiquiátricos, mujeres en unas distorsiones de personalidad, en las cárceles también, en situaciones de crisis total, porque el cuidado infantil, que es muy importante, fue precario. Y la violencia, doctor Gilmar. La violencia en los contextos familiares tiene una fuerte influencia sobre el comportamiento futuro de esos criaturos que luego se convierten en adultos violentos. Hemos tenido casos lamentables en estos días, hemos visto situaciones donde un hombre coge a su compañera, a la cual le ha permitido que ejerza la prostitución y ejerce celos sobre ella, imagínense. Le facilita contradictorio, le facilita que se prostituya para que aporte, pero luego siente celos y luego la apuñala. Sí, dice uno, ¿esto qué es? ¿Qué locura es esta? ¿Qué sociedad tan enferma tenemos? ¿Qué sociedad tan calculadora tenemos? Una sociedad que perdió los roles de la sociedad
son y tienen que ver con el cuidado de las generaciones. Y aquí hay un punto muy importante porque resulta que la gente dice, ay, pero como está de malo todo, es últimamente que pasa esto, pues resulta que desde que surgieron las tecnologías, las redes, el internet, bueno, las redes sociales, las personas... Las ideologías globalizantes también. También ahorita vamos a tocar ese tema que es importantísimo, pero miren esto, ya los papás quieren calmar a los hijos a punta de una tablet o de un teléfono, entonces para que el niño se entretenga, entonces ahí se van surgiendo unos cambios neuropsicológicos en esa criatura porque ya su desarrollo no está normalizado. Se supone que un niño debe explorar, una niña, un niño debe empezar a actuar de acuerdo a su edad con diferentes instrumentos que uno les proporciona para que ellos desarrollen su creatividad. No, ahora el teléfono, y el teléfono tiene todo, el sonido, el Imagínese, color, doctora, que hay una convención internacional para proteger los derechos del niño. Y en Colombia hay un código de la infancia y la adolescencia que le impone deberes al Estado, a la sociedad y a la familia. Pero esto no se desarrolla, no se cumple, precisamente por eso, porque hay carencia de valores, los principios no se aplican porque no existe la seguridad jurídica para aplicarlos, existe lo que se llama la arbitrariedad, que tiene fuente en la precariedad del cuidado, y entonces alguien que ha sido víctima desde el inicio con ese tipo de cuidado precario, luego ejerciendo el poder para proteger, no protege. Sencillamente lo que hace es exhibirse y socializar lo que le puede redundar en crédito personal, pero no hace lo que tiene que hacer. Imagine y las la instituciones poca se quedan cortas. que entonces, tiene uno por esa institución. Imagínese usted esos famosos sitios que se llaman hogares de paso del bienestar familiar, institución colombiana muy interesante, creada con la concepción y el enfoque de proteger a la infancia en condiciones de vulnerabilidad. Fíjese que personas, a veces por sus situaciones, por su precariedad, entregan sus hijos a esos hogares de paso, o bienestar familiar va y los arranca del seno de sus familias y los lleva a los hogares de paso que se supone que van a garantizar el equilibrio del menor. O se supone que ellos están haciendo una restitución de derechos porque por eso precisamente se los llevan de los hogares, porque no se está cumpliendo esa familia con los derechos de ese niño. Y pasa todo lo contrario. Exacto, eso se salió de las manos. Se le salió de las manos. Se le salió de las manos. Desde el momento en que a nuestros legisladores y a nuestros juristas les dio por decir que se podía matar al feto, al nacituros, al que está para nacer, antes de 24 semanas como límite, cuando a esa edad ya hay un ser formado, completamente formado, y un ser sintiente, y un ser que tiene conciencia ya. He estado hablando en el ejercicio de la maestría, precisamente, hemos estado hablando sobre la conciencia del nacituros, del que está por nacer, la conciencia, cuando los médicos que practican el aborto o las parteras que hacen ese procedimiento se meten esas pinzas famosas que sirven para romper, para partir, para desestructurar el cuerpo humano del que está por nacer. Resulta que ese bebé, cuando siente las pinzas, empieza a huir. Imagínense la conciencia, que hay una conciencia de vida, hay una conciencia vitálica, ¿sí? Vital, ¿sí? De aspiración, querer salir, ver la luz, salir por el túnel aquel, y no les permiten salir porque su madre y el sistema médico, aunque hay médicos que aplican la objeción de conciencia y son incapaces de matar a un criaturo, a una persona, a un ser humano, porque en el tecnicismo del lenguaje jurídico se dice que hasta que no respire siquiera un minuto no es persona. Pero es un ser humano que está allí en el vientre, que lo debía proteger, y un médico con la patente de corso que le da la ley desestructura
mata, corta a un indefenso ser humano que se encuentra en el vientre de vulnerable su madre. completamente. Precisamente me llamó mucho la atención que hay algunas campañas en Colombia en estos momentos para que las madres escuchen antes de practicarse un aborto, escuchen el sonido de sus hijos. Y ya he escuchado el testimonio de médicos muy interesados en esto y de personas defensoras de derechos humanos. Sería una forma de sensibilizar en ese instante a las personas, claro, a las mujeres. Que después de la experiencia, después de que la madre escucha los latidos atentamente, no es capaz. Dice que no puede abortar a su hijo y se para de la cama, se retira del proceso abortivo. Entonces, qué bueno que continúe esa campaña. Exactamente. Entonces, fíjese, doctora querida, que hay una precariedad en el cuidado desde que está en el vientre. Desde el proceso de gestación. Desde el proceso de la concepción. Porque a veces la concepción no es el fruto del amor, es el fruto de una noche de copas, de una noche loca. O de un abuso. O es el fruto de un abuso sexual. Cuando esto pasa, allí empieza la precariedad. Porque es que el abusador no tiene derecho a abusar a una mujer. No tiene derecho a abusarla y menos a preñarla, porque el proceso de fecundación debe ser un proceso de amor y de consenso. Amor y consenso. Ahora, se habla de la autonomía personal de la mujer para tomar decisiones sobre su cuerpo, pero es que el criatura que está en su vientre es un cuerpo extraño a la mujer. Tan extraño es que les cambia sus condiciones. Ese está en el vientre de la mujer, pero no es el cuerpo de la mujer, no es el cuerpo de la mujer, es otro ser y es un ser humano. Y hablando de la parte psicológica, la afectación tan fuerte de una mujer que sabe que lleva en su vientre parte del hombre que le hizo tanto daño, que le marcó su cuerpo, su vida, su parte psicológica. Claro. Entonces, ahí se necesitan, en alguna ocasión atendí a una persona en la fundación donde trabajo que había pasado por esa circunstancia. Era una persona muy creyente, temerosa de Dios, y ella dijo, pues yo continué con el proceso de embarazo, pero quería hacer, y empezó a hacer toda la gestión para entregarlo en adopción, y cuando nació el bebé no fue capaz. Pues fíjese que esa es una prueba muy grande, porque una mujer que ha sido violada, la primera tentación es abortar, claro que sí. Ahora bien, escuchen con mucha atención. Hoy me parece muy infame que si toma la decisión de abortar fruto de una violación, que dejen que haya una madurez en el cigoto, una madurez. Porque si es el fruto de una violación, bueno, ahí están los médicos, la primera semana después de la violación, o el segundo día o el primer día, hay procedimientos que no son invasivos, que no causan un daño psicológico fuerte. Y en ese momento hay una conciencia moral, una conciencia avalada en principios muy, muy importantes de los derechos humanos reales y también del derecho natural. Pero hay un protocolo en las personas que han sido abusadas con las pastillas de los 2 días del día después, exactamente. Entonces, ese protocolo se cumple hoy día. Entonces, el argumento de dejar llegar los niños hasta las 24 semanas es criminal. De hecho, examiné con mucho cuidado los salvamentos de voto que hicieron los magistrados de la Corte Constitucional, que se opusieron a esa despenalización del aborto hasta las 24 semanas. Y el argumento era muy sensato, muy coherente y muy en línea de los derechos humanos, precisamente porque uno de los derechos humanos fundamentales y el primero de los derechos es el derecho a la vida. Y entonces hay una incoherencia a la vida humana.
Hay una incoherencia en los magistrados que votaron en favor del aborto a las 24 semanas, cuando el alcance de su presentación y su ponencia desconoce la vida humana en el vientre materno hasta antes de las 24 semanas. Me pareció un error garrafal de concepción y de análisis crítico a la luz de los derechos humanos fundamentales y de los demás protocolos y las demás fuentes del derecho internacional. Entonces, me pareció pues un voto contrario. Por supuesto que si hay movilidad en la política de nuestro país, que si cambian las formas de gobierno, la forma de gobierno, lo más probable es que esto va a cambiar. Pero doctor Gilmar, bueno, para los que son médicos y que son ginecólogos, ginecobstetras, para ellos también se aplica una ley, porque resulta que, para que nos esclarezca esta parte a los que nos están escuchando, si una paciente es abusada o esta paciente no quiere tener su hijo y ya la ley la protege porque dicen que su cuerpo pues le pertenece y que ella puede hacerse todo este tipo de procedimientos, y ella acude a su entidad de salud y ese médico no quiere hacerle el procedimiento, ella puede levantar un proceso contra ese médico. ¿Cómo se hace para que estos profesionales en la salud que son pro vida se defiendan? Bueno, los profesionales pro vida se pueden defender por una figura que llama la figura de la objeción de conciencia. Es que el médico sabe, el médico vota, el médico hace un juramento, se llama el juramento hipocrático. El médico jura defender la vida. Okay. Ahora, es contradictorio. Es contradictorio. Entonces, el médico que juró defender la vida proclama no quebrantar ese juramento, ¿sí? Y se apoya en muchas decisiones del derecho internacional. Pero muchos y no se saben. Apoya en otras sentencias de las cortes. Y aunque existe ese aval, bueno, la que tendrá que asumir la posición de practicar el aborto es la institución, pero el médico que hace objeción de conciencia y la sustenta debidamente no tiene que hacerlo. Puede negarse. Puede negarse a practicar un aborto. Entonces, miren, hay que aprender un poquitico de esto, porque yo tengo muchos amigos médicos en la fundación donde trabajo. Hay una médica muy especial que le mando un saludo, la doctora Carmen, que pronto va a viajar a África. Ella entrega una labor humana muy bonita. Carmen, un abrazo. Le deseamos lo mejor y que Dios la acompañe en todo ese proceso. Qué ser humano tan bonito es la doctora Carmen. Ojalá cuando regrese tengamos la oportunidad de invitarla acá. Y para que cuente qué es lo que pasó. No, ella tiene unas cosas maravillosas. La entrevistaron en el canal de Univalle, porque ella tiene unas anotaciones muy particulares de todas estas situaciones que ha vivido en África, pero también ella es provida completamente por obvias razones, es creyente, es una mujer temerosa de Dios, y hay mucha situación legal que los médicos provida desconocen y que es importante que en este contexto lo sepan. O sea, si un médico no quiere realizar un aborto, no lo puede hacer, y hay una ley que lo protege, la que acaba de decir el doctor Gilmar. Muchas veces, como dice usted, doctor Gilmar, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia. Y la ignorancia de la ley no sirve excusa. Ya me estoy enredando con el otro programa. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos conocer un poquitico de esto, porque a veces nos ponemos a ver los TikTokers, los llamados influencers, y una cantidad de bromas y chistes, y qué chévere estarnos riendo todo el día y bacanísimo, me dicen algunos pacientes, pero resulta que de conocimiento, de leyes, de rutas, de profundidad en la problemática actual de la violencia que estamos viviendo, no sabemos nada. Ni pío. Ya los jóvenes no leen, ya no quieren leer, solamente puro teléfono, puros memes, puros videos que son pero súper cortos. Esa es la estrategia del poder para controlar. Que la ley de los... permanezca en la ignorancia. ¿Sabe qué es eso? Eso es como la droga de los bobos.
Ajá. porque solamente un grupo muy pequeñito de personas, y nosotros vamos a seguir incentivando a que hay que leer, a que hay que estudiar, hay que prepararnos, y no solamente dicen, entonces ellos porque son profesionales tienen que estudiar. No, inclusive si usted permanece en su casa, estas redes le pueden servir a usted como una herramienta para usted enriquecer sus conocimientos. No tiene que ir a una universidad. Gente dice, no tengo dinero, pero sí se la pasa viendo OAS y cogen esa jerga y ese lenguaje tan ordinario y tan burdo y lo replican con sus hijos, con sus familiares, con su entorno. ¿De qué les sirve eso? O sea, eso no está edificando a nadie. Mire la cantidad de tiempo que se pierde en esos TikTok. Esa es una estrategia de poder. Por eso es adictivo, doctor. Algunos gobernantes han prohibido en las escuelas el uso de eso y han vetado el uso del TikTok. Precisamente porque eso lo que hace es idiotizar a la población. Exacto. La población ha perdido el espíritu crítico. Y hoy estamos presentando este programa con la doctora muy querida para llevarlos a una reflexión desde el cuidado de la familia, desde el amor, desde el rescate del amor como derecho fundamental, del afecto. Y otra cosa es que fíjense que sin amor una sociedad se enferma y se muere, y precisamente cuando yo le hablaba de las élites privilegiadas en el poder y que actúan con arbitrariedad en jueces, magistrados y políticos, esos son carentes de amor, y para compensar esa falta, esa ausencia, entonces manifiestan ese brote de antipatía, de psicopatía, de sociopatía agresiva, soberbia, contundente sobre el más débil, sobre el más vulnerable. Es una forma de ellos alimentar su ego herido, ¿no? Entonces, cuando una persona de estas tiene una herida psíquica de abandono porque siente que pues no le prestaron el cuidado adecuado en su infancia, entonces ellos que buscan cuando es compensar esa situación de su inconsciente, de que no fui lo suficientemente amado por mis padres, por mis cuidadores, pues entonces es una forma inconsciente, me voy a vengar de absolutamente todos los que yo vea en una posición que están por debajo de mí. ¿Y quiénes están por debajo de ellos? Pues el planeta entero, porque ellos se sienten que ellos son superiores absolutamente a todo el mundo. Entonces no aceptan perder, no aceptan la derrota, necesitan un control, son manipuladores y son personas que no tienen empatía, nunca se les desarrolla la empatía. Y sobre todo usted conoce un tirano de esa naturaleza en algo, mire. En el artículo 1 de nuestra Constitución Política, que es la carta de navegación de nuestros estados y de nuestro estado colombiano, usted va a ver que uno de los principios que navegan por esa norma hipotética fundamental es el principio axial y eje de nuestro Estado social de derecho como una conquista suprema del ejercicio del pensamiento político más avanzado, y ese es el principio de la dignidad humana. Cuando desde las instituciones un funcionario de la institucionalidad en el poder, utilizando mecanismos de arbitrariedad, soslaya el derecho, quebranta el derecho, deshumaniza al otro, estamos frente a un pequeño mozo. Y esa figura de poder, cuando la usa usted no para hacer justicia, porque imagínese tan contradictorio como lo hemos dicho, sino para agredir, para vulnerar, para pisotear y para sacar sus peores sentimientos, emociones contra una persona que busca justicia, pues ahí es que viene el deterioro completo de una sociedad, y es que estamos en completa decadencia, porque ya los funcionarios que se supone nos deben defender no lo hacen adecuadamente. Menos mal no son todos, ¿no? No hay que generalizar, sí, doctor. Entonces, sí, no son todos. No somos todos. La gran mayoría de los colombianos son gente buena. La gran mayoría de las personas, aún con situaciones de precariedad en el cuidado, son gente valores buena, y principios. Gente con principios. Y sobre todo, mire, entramos ahora en el campo de la filosofía, mire.
El gran problema del hombre, mire, el gran problema del hombre es el vacío. El vacío de Dios. Uy, eso sí. La es crucial. falta de inmiscuirse en lo fundamental, en lo esencial, la espiritualidad. Y la belleza de la espiritualidad está en Dios, en conocerle. Eso es lo que le falta a esta sociedad, a este Exactamente. mundo entero. Nos alejamos de Dios. Es una sociedad que está precarizada porque está cansada. Y está cansada del descuido, está cansada de los vicios, está cansada de lo antivital. Por ejemplo, de no discurrir en la espiritualidad. Un filósofo que aprecio mucho, el filósofo coreano, alemán, Byung-Chul Han, hablaba de la sociedad del cansancio. Y en las reflexiones que hacemos, vemos una sociedad amargada, una sociedad frustrada, una sociedad que está en desesperanza porque tenía esperanza y la perdió. Usted sí se ha dado cuenta, doctor Gilmar, y apreciado usted lo evidente es que cuando usted está, vaya a hacer una fila, ya poco se hace, o salga a algún lado donde hay como varios grupitos de personas esperando por un servicio, la mayoría de personas es una catarsis, como el programa que vamos a hacer la otra semana, que no lo he hecho. Ahí estaremos. Entonces, confiando en Dios, entonces estas personas todas tienen una queja. El otro día estaba esperando para que me tomaran unos exámenes de rutina y estaba completamente callada, absorta, perpleja, parecía el profeta mudo que quedó perplejo. O sea, dije, no voy a hablar absolutamente nada con ninguna de estas personas. Dije, buenos días y hasta luego. Cada uno tenía una queja. El de aquí se quejaba de una cosa, el de aquí se quejaba de otro, el que estaba adelante una queja. ¿Y no era el CISBEN? No, era una EPS. Una entidad de salud. Todo el mundo se quejó. Yo dije, Dios mío, es aterrador y que no caigamos en eso. O sea, que no nos contaminemos con esa forma tan poco agradecida con Dios de la vida. El simple hecho de que nos levantemos, que podamos usar todos nuestros órganos. Bueno, ya a cierta edad, pues algunas cosas no nos funcionan 100%, ¿no? Pero estamos vigentes y podemos usar nuestros órganos. Pregúntele a una persona que necesita una sonda para alimentarse o para hacer sus necesidades, si no hay que agradecer por nuestro sistema digestivo. O pregúntele a una persona que perdió la funcionalidad en sus piernas, si salir a caminar así nos duelan, es una bendición. Entonces todo el mundo se queja. Es la filosofía de la queja, inclusive las bromas y los memes son con quejas de que criticando al esposo que es infiel, que es adúltero, o a la mujer que es prepago, y entonces queremos normalizar lo que no es normal. Si empezamos en nuestras casas a ocuparnos de nuestros hijos, no solamente económica, sino emocionalmente, y les empezamos a generar, el niño y la niña tienen que tener límites claros, porque si los mismos papás son disfuncionales y no tienen claridad, son soberbios y son altivos y no reconocen cuando se equivocan, sino que culpan a terceros, ese niño usted lo está modelando con una figura de perversión, que muy seguramente esa injusticia él la va a practicar a futuro. Y a veces la practican en el colegio haciendo bullying. Hemos visto de casos de menores de 12 y 13 años confabulándose para asesinar, y han asesinado a un compañero. No, y mire usted, en estos días tuvimos en el equipo de trabajo la recuperación de un niño que mataba a los gatos. Era especialista en matar gatos. Un niño de 12 años es un criminal hacia el futuro. Psicopatía en su Una esplendor. psicopatía en todo su esplendor. Gozaba con ver sufrir el animal ahogarse. Dios mío. Entonces yo conversaba con la mamá y la mamá me decía, no, es que a mí me toca trabajar
y el niño se queda con la abuela y el papá no respondió. Él no conoce al papá, el papá no aporta ni un peso para él. Es un niño solo en medio de 4 paredes con una abuela alcahueta. O cansada. Que también está haciendo un favor porque además no tiene 90 años, imagínate, no, Dios mío, cuidando a un niño de 12 años, todo terrible, loco. Eso también es un abuso. Y entonces el niño entró a un hogar de paso, porque es que ya había matado todos los gatos que le aparecían del barrio. Dios mío. Impresionante. Entonces la mamá, desesperada por recuperar ese niño, y pues lo recuperamos. Pero yo le decía a ella que si ella no lo puede cuidar, no tiene los recursos para pagar una cuidadora tampoco. Entonces se necesita la intervención del Estado ahí para que le garantice derechos a ese niño, porque ese niño en el futuro es una etiqueta de mal para la sociedad. Ahora, fíjese que el tema es la precariedad en el cuidado, produce psicópatas, sociópatas, tiranos y personas que se mueven en el ámbito de la arbitrariedad. Mire qué arco tan grande de patologías encontramos. Desde el punto de vista de la antropología, una falla gigantesca en las políticas públicas de absorción y prevención. Sí. La teoría de la etiqueta no permite la recuperación de estos individuos cuando salen de los panópticos. Cuando hablo de panópticos me refiero a las cárceles. Imagínense, doctora, que el personaje salió y en la cárcel no se rehabilitó, porque las cárceles en Colombia no rehabilitan, son grandes escuelas de la criminalidad. Ahí entran a estudiar cómo cometen otro crimen. Exactamente. A lo que salga. Por supuesto que hay que impulsar que hayan políticas públicas para resocializar, rehabilitar y recuperar esas personas que llegaron allá. Pero esas personas cuando salen de allá salen con la etiqueta de criminales, de delincuentes. Y estigmatizados. Un saludo para todos nuestros seguidores en las cárceles de Colombia. He recibido muchas llamadas de la modelo, le cuento, vea, unas llamadas de la modelo para ver si me estafan, unas, y otras... te llamo desde la prisión. Sí, unas llamadas desde la modelo a ver si me estafan, pero muchas llamadas de personas de la cárcel modelo de Bogotá y otras cárceles del país, pidiendo la asistencia, la asesoría de nuestro equipo legal, precisamente porque ha habido en muchos casos demasiadas arbitrariedades. Y ustedes no crean, en las cárceles sí hay muchas personas inocentes que no tuvieron cómo pagar un equipo legal magnífico. Nosotros recordamos un caso muy tocante, mire, si usted no tiene los recursos para conseguir un equipo, porque a veces esas tareas tan difíciles de la defensa de personas deben ser en equipo, porque la fiscalía tiene todo un equipo de investigadores y luego el procesado acude al juez, y muchas personas son inocentes, no todos son inocentes, hay muchos responsables de crímenes terribles. Pero todo esto tiene que ver con la precariedad en el cuidado, La precariedad en el cuidado genera delincuentes, sociópatas, psicópatas, narcisos perversos, pero también en las élites genera tiranos y genera personas que actúan con la más abominable de las arbitrariedades, el desconocimiento de la dignidad humana y la deshumanización del individuo. Esto fue Justicia para Todos con Gilmar Tafur y con Jenny Patricia Orejuela. Bendiciones mil, el Señor los bendiga y los guarde. Una feliz noche.